Ya, esa barrita ya. Y después te cierra. Ya. Dejé el chat abierto, está bien, ¿cierto? Sí. Mira, está la Catatala, que es una alumna. Hola a todos, bienvenidos a los talleres de actualización de la Universidad de los Andes. Estamos dejando entrar a la gente y comenzamos. Hola a todos, muchas gracias por las cámaras encendidas. Buenas tardes a todos, bienvenidos a los talleres de actualización pedagógica de la Universidad de los Andes. Estamos dejando entrar a todos los participantes y comenzamos. Bien, en honor al tiempo vamos a partir puntuales. Bienvenidos y bienvenidas a todos a los talleres de actualización pedagógica organizados por la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. El objetivo de esta actividad es compartir con las comunidades educativas lo que estamos haciendo en distintos ámbitos de educación, en investigaciones, en docencia y también en las prácticas. Lo hemos pensado como un espacio de colaboración con profesores y profesoras de distintos lugares del país. De la misma manera en que hemos implementado nuestra beca Profesores para Chile, que cubre aranceles y matrícula, al igual que posibilidades de intercambio y posgrado. Estamos convencidos de que iniciativas como esta contribuyen a la equidad y la calidad de la educación en Chile. Nos hemos reunido en total, en todos los talleres, más de 1.100 personas que están interesadas en seguir avanzando en su propia formación para el mejor aprendizaje de niños y niñas de nuestro país, por lo que esperamos que este sea un espacio que nos nutra a todos. Antes de comenzar, queremos darles algunos avisos prácticos e importantes. Les pedimos mantener su micrófono silenciado durante todo el taller para no interrumpir la ponencia de Andrea. Les comento que este espacio está siendo grabado, más adelante lo podremos compartir. Y por último, comentarles que el chat estará activado por si quieren hacer algún comentario, saludar como lo han hecho algunos, ese espacio queda abierto. En el día de hoy tenemos a Andrea Pardo, que nos dará el taller de rutinas de pensamiento para promover la formación integral. Les cuento un poco de Andrea. Andrea Pardo es profesora de inglés de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un magíster en pedagogía y coach organizacional por la Universidad Alberto Hurtado. Andrea lleva 17 años trabajando en la formación de profesores y se ha desarrollado en los últimos años en el estudio de la comprensión profunda, pensamiento visible y el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los profesores. Actualmente, Andrea es directora de carrera de Pedagogía Básica, Convenciones de la Universidad de los Andes. Así que Andrea, muchas gracias por estar acá, te doy la palabra. Ya, ahí sí. Hola Rosario, hola a todos, hola a todas, veo algunas caras conocidas, mucho gusto.
Dentro de sus posibilidades, si pudieran prender las cámaras, creo que se hace más ameno este espacio y más cercano también. Gracias, Manuel, Nelly, Josefina, Sofía, Paula, muchas gracias. Hoy día les vengo a compartir un tema que me ha un poco quitado el sueño en los últimos años, quitado el sueño para bien y que he aprendido mucho y me queda mucho para aprender. Entonces simplemente lo que espero es poder compartir con ustedes mis hallazgos, mi puesta en clase de algunos elementos que han parecido significativos y una mirada más hacia la educación integral. Entonces, en algún rato vamos a intentar hacer grupos de Zoom y les voy a pedir que hagan un par de actividades. ¿Ya? Entonces, vamos con esto. Entonces, ahí lo pueden ver, ¿no es verdad? ¿Sí? Ok. Lo primero que les quiero compartir hoy día es algo que me parece que es fundamental. Este taller vamos a trabajar bastante lo que es la reflexión. Tiene mucho que ver con nosotros y nuestras creencias, ¿ya? La primera reflexión que les quiero hacer es que si pudiéramos compartir con ustedes, y lo vamos a hacer en un ratito más, ¿cuáles son aquellos elementos claves que ustedes observan en el desarrollo de sus estudiantes? ¿Qué quisieran ellos a futuro? Y eso también lo dicen las investigaciones. Claramente aparecen al menos 3 elementos, y los puse como ejemplo. Uno es desarrollar en ellos el respeto y la valoración del otro. El otro es demostrar interés por el aprender, por el conocer, por el saber, por el explorar. Y otro, sin duda, que es aprender a trabajar de manera colaborativa, escuchando, eh, respetando y avanzando hacia una toma de perspectiva, ¿ya? Y la pregunta que me hago y les hago a ustedes fue, bueno, ¿en qué minuto las dejamos de lado? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó en nuestra práctica docente que dejamos estas competencias, estas habilidades de los estudiantes de lado? ¿Ya? Esa es la primera pregunta que les quiero hacer. Entonces, van varias preguntas a la vez. Y una de las primeras preguntas que les quiero hacer hoy día en este minuto es, bueno, ¿qué priorizamos en nuestras clases en definitiva? ¿Ya? Si solo priorizamos los contenidos, como puse acá, bueno, ¿cómo van entonces a aprender las actitudes que son fundamentales? Es decir, entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer, me parece a mí, y hacia allá va un poco el taller de hoy día, es ¿qué nos pasa a nosotros que en algún minuto teníamos esto como prioridad y en algún otro instante priorizamos los contenidos? Sabemos claramente que las políticas públicas nos van midiendo por el nivel de CIMSE, ¿no es cierto? Y la política pública no nos ha ayudado mucho en eso, ¿no es verdad? Sin embargo, tenemos realmente conciencia de que si un estudiante va a aprender a leer, debe practicar la lectura y la escritura. Entonces, ¿cómo un estudiante que queremos que respete y valore al otro, dónde va, entre comillas, a practicar esa posibilidad de respetar al otro y valorar al otro de manera explícita? ¿Cómo va a demostrar interés en el otro de manera explícita? ¿Ya? Esa es la primera pregunta que les comparto. Y la propuesta que les tengo hoy día tiene que ver en cómo desarrollar esa integralidad en el currículum escolar. Por distintas razones hemos separado lo socioemocional, ¿no es cierto?, que está a este lado, como si fuera un río distinto, y el currículum, más bien lo cognitivo, por acá. Y la apuesta es, bueno, ¿cómo nos integramos de manera conjunta lo cognitivo con lo socioemocional y lo ético? ¿Ya? Y hacia allá va el taller de hoy día. Es decir, ¿cómo pasamos de mirar esto, ¿no es cierto?, en nuestro foco contenidista y miramos los aprendizajes transversales como un extra,
y no los miramos como parte esencial de la formación de la persona. ¿Sí? Vamos entonces como, ¿qué nos dice la ley en relación a esto? O sea, ¿qué nos dice la política pública, ya, en relación a esto? Nos dice claramente que es un proceso de aprendizaje permanente que tiene como finalidad alcanzar que los estudiantes alcancen su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico, físico, mediante la transmisión y cultivo de valores, conocimientos y destrezas. O sea, en el corazón fundamental de la educación tenemos la importancia de trabajar todos estos aspectos, espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico. Por lo tanto, no es que yo quisiera o no quisiera, tenemos un mandato ético a nivel nacional que tenemos que transitar hacia estos objetivos, ¿sí? Entonces, pareciera que en algunos espacios escolares nos quedamos en los conocimientos y destreza, ¿no es cierto? Quizás un poco en lo físico, en lo artístico, en lo intelectual mucho, y algo pasó con nuestro desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, ¿no es verdad? Y el cultivo de valores. Algo pasó ahí, ¿ya? Como primera cosa, mostrarles qué nos dice la ley. Y si entramos, hacemos un doble clic y decimos, bueno, ¿y qué nos dicen las bases curriculares? Bueno, las bases curriculares nos hablan también que tenemos objetivos de aprendizaje con integración de conocimiento, habilidades y actitudes, ¿ya? Y tenemos aún más objetivos de los OAT famosos, objetivos de aprendizaje transversales. O sea, tenemos actitudes, pero pareciera que nos quedamos con los conocimientos y algunas habilidades, y esas actitudes no las estamos intencionando, y tampoco lo estamos haciendo lo suficiente el objetivo de aprendizaje transversal, ¿ya? Hay múltiples investigaciones que nos dan cuenta de esto. Quizá una de las más interesantes me parece el último tiempo, e interesante por la cantidad de evidencia que demuestra, es la que llevó a cabo el CIAE de la Universidad de Chile con Cristian Belé y otro equipo, dando cuenta digamos, de la separación que existe entre lo cognitivo y lo socioemocional en los estudiantes en Chile, ¿ya? El CIAE tiene muchas publicaciones y entre ellas aparece esa que me parece muy relevante poder leer y poder indagar, el CIAE. CIAE Cristian Belé con doble L, y más allá se lo pongo, ¿ya? Él es el autor de esa investigación, súper interesante, ¿ya? Entonces, como primer momento, les quiero plantear que hagamos una rutina y después que la vamos a hacer, la vamos a empezar a analizar y vamos a ir por partes. Pero primero evidenciar un poco esta rutina que se llama doy una, tomo una. Entonces, les quiero pedir, y aquí la Rosario nos va a ayudar, así que con calma nos vamos. Vamos a hacer grupitos de a dos y después vamos a hacer grupitos nuevamente con otra persona de a dos. Vamos a hacer 2 veces cambios de grupo, 1 y 2 veces, ¿ya? Y hasta ahora, le pido entonces que se tomen un minuto hasta ahora para que anoten un par de reflexiones, o un par de preguntas, o un par de elementos que se han quedado pensando, pegados, o palabras que tengan como hasta ahora que les ha resonado, y que puedan contrastar y comparar los puntos de vista con un otro en esa reunión de a dos, y después la Rosario les va a dar un minuto para que eso ocurra, o sea, tiene que ser muy rápido, ¿ya? Yo en 30 segundos comento, el otro en 30 segundos comenta, después la Rosario va a parar, y después va a hacer los grupos nuevamente y vamos a parar, ¿ok? Y vamos a anotar lo que las personas nos van diciendo. A ver si la Rosario lo logra y si no, en 2 minutos con tranquilidad. Si no lo lográramos, tranquilo, no hay problema, no se acaba nada, ya hemos pasado pandemia, hemos pasado cosas tremendas y hemos salido todos vivos y seguimos adelante, ¿ya? Entonces yo les voy a pedir que en ese espacio chiquitito ustedes puedan hablar claramente, ¿ya? A ver cómo nos va. Y después volvemos. Ya, Andrea, perfecto. Lo que pasa es que como se unió más gente, dame un minuto para volver a armar la sala, porque me quedó Sí, gente que está no hay fuera. problema, no hay problema, Un no hay problema. segundito. Mientras tanto, les pido que ustedes vayan anotando algunas ideas, algunos conceptos que quisieran discutir o reflexionar.
Bien. Entonces ya estamos, los voy a mandar a salas de grupo y después los voy a traer de vuelta tal cual dijo la Andrea. Así que les vaya muy bien en su discusión. Me hiciste tiritar igual, Andrea. No, pobrecita. Ahora, no sé si los voy a poder mandar a otra distinta porque las crea aleatorias, así que, No bueno, importa, no importa. ya. ¿Vuelven y los mando a otra sala? Ujú. Ya. ¿Sí? Ya. Gente que me quedó sola, que la estoy moviendo. Ya, ¿los traigo de vuelta, Andrea? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto va ahí? ¿Un minuto? ¿De ir como un minuto? Y espérate un segundito. Obvio. Algunos no cacharon sobre lo que había que... No se escucha. Ah, ¿Qué cosa no se no, no, escucha? no. No, al principio, que yo quería hablar y sin querer me muté. Ah, sí. Ya, Rosario. Ya, ¿los traigo de vuelta? ¿Sí? Nuevamente grupo 2. ¿Cómo? Perdón, explícame. No, pues los traigo de vuelta y los mando a otro al tiro. Otro grupo, sí, al tiro. Ah, ya. Igual van a tener que se va a demorar un poco, ¿ya? Van a volver No todos y importa, tengo que no volver a armar. importa. No importa. ¿Ya? Chao, Luna. Eh, bienvenidos de vuelta. Espero que hayan sido muy buenas sus conversaciones. Esperamos que vuelvan todos en 2 segundos más y los vamos a volver a mandar ahora con Ya, van a otra seguir persona. volando. Ya. Vamos a volver a crearlas. Un segundito, que me faltan algunos que estén de vuelta. Ya. Súper. Bien. Nos vamos entonces de nuevo un minuto más. Van a conversar lo mismo con otra persona nueva. Vamos, a ver cómo las ideas van ampliándose. ¿Les pongo? Falta una persona nomás que se una. ¿Joana? No. Joana, si estás ahí, por favor, acepta la invitación a unirte al grupo.
¿Cuántos hay, Rosario? ¿Como 50 personas? Son 54, sí. Joana todavía está aquí adentro. Joana, si puedes aceptar la invitación a unirte al grupo. Joana. No, yo creo que... Ya, Rosario, dale. Si no, no me alcanza. Se acabó. Dale, ahora vas tú. Te paso la palabra. Ya. Bien. ¿Van llegando a poco? ¿Han llegado todos? Ahí van llegando. Ya se cerraron todas, así Muy que ya poco. tenemos todos de vuelta. Dale nomás. Súper, súper. Bien. La pregunta que yo les hago entonces, si quieren por el chat la contestan, ¿qué nuevos elementos pudiste visualizar en la primera, o sea, en la segunda conversación que no viste en la primera? ¿Qué habilidades se desarrollaron? ¿Qué habilidades ustedes creen que desarrollaron en este doy una, tomo una? Tirémonos un poco al agua en el chat. ¿Qué habilidades desarrollaron? Mirada de otro ciclo, ya, excelente. Desde otra perspectiva. Escucha activa, bien. ¿Qué más? ¿Qué otras habilidades se desarrollaron? Habilidad social, bien. ¿Sí? Empatía, ya. Contrastar puntos de vista, compartir, escuchar. Capacidad de síntesis, absolutamente. Contrastar diferentes realidades. Habilidad de sintetizar, tenían 1 minuto o menos. Expresión verbal, liderazgo. Bien. Todo esto, ¿no es cierto?, es la rutina, doy uno, tomo una, empatía, respetar el turno del otro, exactamente. ¿De qué se trata la rutina, doy una, tomo una? Esta es una foto de unos estudiantes universitarios, mis estudiantes, que en algún minuto los hice y los hago permanentemente. Entonces los hago de pie, conversan y están haciendo la rutina, doy una, tomo una, donde tienen que ir escribiendo las respuestas del resto de los estudiantes. Entonces van avanzando, van escribiendo y yo voy de alguna manera secuenciando esa actividad, ¿ya? Y están ahí en acción. ¿Qué hace la rutina doy una, tomo una? En definitiva, ¿qué hace? Nutre y fortalece ideas y conceptos. Amplía los puntos de vista y perspectivas. Yo tenía un punto de vista, escucho otro y lo voy ampliando. Pone situación de iniciar y concluir una conversación, habilidades socioemocionales. Hoy que los estudiantes se comunican básicamente por WhatsApp, por audio, no están acostumbrados a iniciar una conversación y a terminar una conversación, elemento para algunos de nosotros fundamental. Tercero o cuarto, permite un trabajo mucho más participativo. Todos deben participar en esto. Otro, escucho atentamente, es decir, estoy en el presente, en el aquí y en el ahora, no estoy en otro minuto, estoy escuchando. Da seguridad a los estudiantes y lo que se ha dado cuenta es que cuanto más lo hablo con otro, adquiero seguridad frente a lo que digo. No necesito leer nada, sino que lo voy diciendo de manera mucho más tranquila y mucho más consciente, ¿sí? Permite darme cuenta de que otros piensan parecidos a mí, ya hay un tema también de una identidad de grupo, y como decía, permite desarrollar mejores relatos a medida que converso y desarrollo la metacognición, es decir, desarrollo conexiones, ampliación y profundizaciones de ideas. Importante parar estas actividades y a los estudiantes permitirle descubrir qué es lo que está pasando, o sea, visibilizar el pensamiento, visibilizar lo que está pasando ahí, si no pasa a ser una anécdota más de que me encontré en la clase, conversé y no pasó nada. Por lo tanto, indispensable parar, detenerse y permitir que los estudiantes se den cuenta de lo que pasó en esta actividad, que se llama doy una, tomo una. Bueno, ¿y de dónde viene todo esto? Vamos al fondo de esto. Viene el proyecto Innovando con Inteligencia, Enseñanza para la Comprensión,
que tiene algunos autores clave de la Universidad de Harvard, Howard Gardner, David Perkins y Vito Perrone, como los principales de este proyecto. ¿Qué dijeron ellos en algún minuto? Dijeron, dijeron que hay maneras de aprender de manera profunda y hay profesores que logran esto y hay aprendices, estudiantes que también lo logran. ¿Y por qué no los seguimos, vemos qué hacen y sintetizamos esta información? Entonces, de alguna forma, este proyecto lo que hizo fue seguir a muchos profesores, a muchos estudiantes y sintetizaron la manera en que ellos iban aprendiendo. Y lograron como identificar algunos patrones en común que los llamaron rutinas, ¿sí? ¿Y qué descubrieron en definitiva? Uno, que las etapas de enseñanza y aprendizaje efectivo, ¿no es cierto?, son fundamentales para lograr una comprensión profunda. Dos, que me parece que es vital y cuando uno entiende esto, comprende la importancia que se puede aprender a pensar. Yo puedo aprender a pensar, ¿ya? Aprender a pensar. Así como aprendo a leer, puedo aprender a pensar. ¿Han pensado alguna vez en algo tan obvio, tan lógico como esto? La verdad, cuando yo lo descubrí, dije, bueno, obvio, puedo aprender a pensar. Y lo tercero, la importancia de visibilizar el pensamiento, visibilizar lo que tenemos. Tengo una lámina más adelante que nos va a ayudar a entender. ¿Qué es esto? Ellos dijeron, bueno, entonces hay rutinas de pensamiento, son estos patrones que se van repitiendo, ¿ya? Y estas rutinas de pensamiento lo que hacen es que son contenidos, ¿no es cierto?, que nos enseñan a pensar, a conectar y a tomar decisiones vinculándonos de manera sana con otras, ¿ya? Entonces lo estoy vinculando de alguna manera con el currículum y de manera integral. Por lo tanto, estas rutinas de pensamiento, ¿no es cierto?, son estrategias para pensar, para conectar y para tomar decisiones vinculándome con el resto también. Ya muchas de ellas, la mayoría de ellas son con el resto. ¿Qué son entonces? Estrategias cognitivas, son patrones sencillos como esta. Doy una, tomo una. Te doy una idea, tomo tu idea. Doy una, tomo una. Te doy la mía, tomo la tuya. Y cuando tomo la mía, la tuya, la voy escribiendo, ¿ya? Promueven pensamiento, promueven la comprensión profunda, porque lo que mi cabeza hace, en definitiva, es ir haciendo conexiones, ir haciendo una especie de mapa conceptual en la cabeza. Y se convierten en hábitos. ¿Por qué se convierten en hábitos? Porque lo hago de manera permanente. Lo voy haciendo parte de mi persona. Y potencia el movimiento del pensamiento, que lo vamos a ver en un minuto. Y lo más interesante es que instalan culturas de pensamiento, ¿ya? Nos ayudan a aprender a pensar, a instalar una cultura, un espacio donde estamos pensando, estamos comprendiendo de manera profunda, ¿ya? Entonces, ellos hicieron las siguientes preguntas cuando empezaron a analizar esto. Dijeron, ¿qué intencionamos cuando queremos que nuestros estudiantes piensen? Pensemos nosotros, ¿qué intencionamos? ¿Qué estamos intencionando cuando queremos que piensen? ¿Qué tipo de pensamiento valoramos y promovemos al enseñar? Le decimos al estudiante, piense, piense, y los que ponen cara así es porque están pensando. ¿Cómo sabemos que están pensando los estudiantes? A lo mejor están pensando en el partido de fútbol, o pensando en el videojuego, o pensando en el almuerzo. ¿Cómo sabemos que están pensando los estudiantes? ¿Ya? ¿Qué tipo de pensamiento, ¿no es cierto?, valoramos y promovemos al enseñar, como dije? Y por último, ¿qué tipo de habilidades promovemos? ¿Cognitivas, socioafectivas? Las primeras preguntas son preguntas de ella, y la cuarta pregunta es una pregunta que hago yo también. Decimos, ¿cómo sabemos que los estudiantes están pensando? ¿Cómo nos damos cuenta que los estudiantes están pensando? No tenemos evidencia de que están pensando, salvo que escriban, salvo que digan, salvo que contesten, pero todos deben hacer de la misma manera, es el resultado final. ¿Cómo sabemos que estamos pensando? ¿Ya? Esas son las preguntas que hicieron en esta investigación. Y llegaron a algo que me parece que es hermoso, que Ron Richards llegó con otros investigadores, que es un mapa de la comprensión. Es decir, de alguna manera, si recordamos la taxonomía de Bloom, lo que ellos hicieron fue entender que la comprensión, que la taxonomía de Bloom está como abajito, la comprensión genera toda esta posibilidad. Es decir, dijeron, parece que la comprensión es tan profunda que la verdad es que es todo esto. Entonces, ¿qué dijeron? Dijeron, cuando yo comprendo, describo lo que hay ahí. Y por eso utilizo la estrategia, el veo. En el veo pienso, me pregunto, que seguramente ustedes la conocen, se la voy a mostrar más ratito, ¿no es cierto? Cuando comprendo algo, lo primero que hago, el primer elemento es que describo lo que hay ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que hay ahí? Hay una pelea, hay una protesta,
hay una convocatoria, hay un diálogo, describo lo que hay. Y según lo que describo, voy entendiendo lo que hay. Segundo, una segunda posibilidad para este mapa de la comprensión es que construye explicaciones e interpretaciones. Es decir, frente a una realidad, ¿no es cierto? Frente a una realidad, y digo, no, lo que está ocurriendo ahí es una celebración, ¿ya? Y entonces interpreto, porque hay una torta, porque hay una canción, porque hay regalo, entonces construye una explicación, una interpretación, ¿ya? Cuando yo comprendo, razono con evidencia. O sea, cuando yo comprendo, ¿no es cierto? Digo, no, la evidencia de que hay una celebración es que están cantando cumpleaños feliz. Esa es la evidencia que yo tengo. Es un cumpleaños, ¿no es cierto? Porque hay velas, hay una torta, ¿no es cierto? Ahí tengo una evidencia, razono con evidencia, ¿ya? Tan necesario hoy para las fake news que estamos viendo en el mundo entero, ¿no es verdad? Razono con evidencia, no es porque sí. Lo próximo que dice, cuando yo comprendo, establezco conexiones, es decir, ¿no es cierto? Si estoy invitado a un lugar, lo más seguro, ¿no es verdad?, es que tenga que destinar un tiempo, comprar un regalo e ir. Por lo tanto, cumpleaños va a implicar una preparación previa. O sea, hago una conexión entre una actividad, una festividad y lo que necesito hacer antes. Hago una conexión. Lo otro que hago es que me pregunto, ¿no es cierto? Me pregunto, si veo una fotografía de una guerra, ¿no es cierto? Me pregunto, ¿y dónde es? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Hasta cuándo irá a durar esto? Me hago preguntas, ¿quién lo habrá iniciado? ¿Qué razones habrán tenido? A mayor cantidad de preguntas, mayor posibilidad de aprendizaje. Me pregunto, el preguntarse tiene que ver con una capacidad de introspección tremenda, ¿no es cierto? Y también con el desarrollo de la espiritualidad, sin duda. Lo próximo que hace, ¿no es cierto?, el mapa de la comprensión que dicen ellos, esto no va en orden, es parte de, ¿sí? Es que capto la esencia y llego a conclusiones. Es decir, cuando el estudiante se da cuenta de que, por ejemplo, la esencia, ¿no es cierto?, por qué los países llegan a la guerra, se dan cuenta que es un tema de poder, eso es llegar a la esencia y llegar a, ¿no es cierto?, capto la esencia y llego a conclusiones. Es decir, luego de entender, ¿no es cierto?, digo, bueno, la esencia de esto pareciera que es el poder, el querer más. Y por eso ocurren estas guerras, ¿ya? Capto la esencia, ¿ya? Considero diferentes puntos de vista y perspectiva, y por eso la importancia, por ejemplo, en la asignatura de ciencias sociales, de saber y conocer diferentes fuentes. Por eso, por ejemplo, en la asignatura de literatura, en que yo hago un tema y escucho distintos autores hablando, porque necesito diferentes puntos de vista y perspectiva para conocer la realidad, ¿ya? Eso es lo que hago. Y también lo que hice ahora en el Doy Una, Tomo Una. Si yo me quedo con mi perspectiva, mi punto de vista, ¿no es cierto?, me quedo con mi verdad y no escucho la verdad de otros, ¿sí? Y la última, descubro, ¿no es cierto?, la comprensión está cuando descubro la complejidad y voy debajo de lo superficial, ¿no es cierto? Pareciera que hay un problema, entonces voy debajo de ese problema. ¿Y por qué se da ese problema, ¿no es cierto? Y descubro que es un problema porque a lo mejor en un país se da una guerra, pero lo que hay debajo de ahí es un tema de una minería potente a futuro y por lo tanto un problema de agua y por lo tanto, debajo de eso tan sencillo hay un tema más profundo. Entonces, si yo miro, por ejemplo, el doy uno, tomo una, que es una rutina muy sencilla que acabamos de ver, lo que hago con eso es que me pregunto, ¿no es cierto? Me pregunto, en silencio puedo preguntarme, ¿por qué esa persona se hizo esa pregunta? ¿Por qué esa persona dijo eso? ¿O podrá ser distinto, ¿no es cierto?, lo que habló? Lo otro, razono con evidencia, leí algo, supe algo y por eso hice esa pregunta, ¿ya? Lo otro, considero puntos de vista y perspectiva. Cuando trabajo el doy uno, tomo uno, insisto, escuchamos a un otro. Lo otro que hago es establecer conexiones entre lo que yo pensaba y entre lo que está pensando otro, ¿ya? Por favor, necesito sus manos arriba o abajo para saber si vamos bien y si me estoy dando a entender. ¿Sí? Ya, súper, eso necesito porque si no voy parando y voy deteniéndome. Ustedes me van diciendo, por favor. Ok. Miren este dibujo que me fascina. Es una caricaturista italiano, Frato, que para mí es la mejor expresión del pensamiento visible. Si yo miro a este niño en la playa, la Patricia se ríe, pero es verdad, me encanta. Si yo miro a este niño en la playa, lo que voy a decir es decir, ¡ay, qué lindo el niño, qué amoroso el castillo! ¿Sí? Pero yo soy un profesor o una profesora.
Y por lo tanto, esto es lo que está pasando en la cabeza de ese niño. Eso es su pensamiento invisible que necesitó hacerlo visible. Ese niño está mirando y observando el agua, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con la evaporación? Y por eso necesita cierta cantidad de agua para que el castillo no se le destruya. Ese niño tiene claramente un tema de la perspectiva y de los tamaños, ¿no es cierto? Y de los grosores. O sea, está haciendo in situ un castillo que adelante tiene un espacio, que atrás está otro. O sea, los elementos de física que ese niño está llevando a cabo a los 3, 4 años de edad son impresionantes. Y eso es lo que está haciendo. Entonces está teniendo un pensamiento invisible que necesitamos que lo visibilicen. Y este pensamiento es el pensamiento que necesitamos entender nuestros estudiantes y que todos lo tenemos y no lo vemos. Esto es el pensamiento invisible que queremos visibilizar. ¿Sí? ¿Ok? Hay una rutina que ustedes conocen que es el veo, pienso, me pregunto. ¿No es verdad? ¿Ustedes la conocen? Levanten las manos a las que la conocen. Bien, como muchos la conocen, la vamos a pasar de largo. Solamente se las quería mostrar. ¿Están viendo esto? ¿Están viendo esto? ¿Sí? Imagínense qué habrán dicho niños de cuarto básico, tercero o cuarto básico, cuando les mostraron los girasoles de Van Gogh. Imagínense. ¿Estamos listos? Vamos. ¿Qué habrán dicho los niños? Recordemos que el veo, pienso, me pregunto tiene 3 etapas para que no sabe. La primera etapa tiene que ver con un minuto que yo me detengo y observo todo lo que estoy viendo, no lo que estoy pensando, lo que estoy observando claramente en la imagen. 2, lo que pienso de esa imagen, lo que debe ser, ¿ya? Lo que me parece que es. Y la 3, me pregunto, ¿qué pregunta me suscita esa imagen? Preguntas que muchas veces pueden no tener una respuesta, pero preguntas, ¿ya? Vamos a ver qué pasó con los niños. Miren qué lindo. Los niños, frente a esto, miren la respuesta de los niños. Los niños ven círculos verdes dentro de las flores, no todas, ven colores amarillo, rojo, marrón, verde y un poco azul, ven sobre todo el amarillo, ven algunas flores que se parecen a círculos de Kandinsky. O sea, imagínense este niño, estamos a otro nivel de niño, o de conocimiento del arte, ¿ya? Flores en el jarrón, un niño identifica que son girasoles, ubica las rosas perfectamente y sabe que son girasoles. Miren qué maravilla. Los tallos están plantados y otros doblados. O sea, la observación de ese niño analítica es perfecta. Un profesor de ciencias naturales estaría fascinado con ese niño, ¿ya? El jarro se apoya sobre la tierra, el suelo o mueble. O sea, hay muchas hojas, algunas hojas. Mire, ese va a ser profesor de matemática. He contado 15 girasoles. O sea, ya el tema de él es el tema del número. Vamos a lo que piensan. Es bonito, las flores llevan unos días en el jarrón, algunas están mustias. O sea, hay un niño que ya es capaz de hacer una causa-consecuencia. Eso es lo que nos está diciendo esta respuesta. Me están mirando, o sea, ya es un niño que tiene un nivel de artístico absoluto, ¿ya? O sea, aquí hay un psicólogo quizás futuro. El pintor se ha esforzado mucho, esto se mete a ser un profesor, ¿ya? Que valora el esfuerzo, ¿ya? Y está muy bien pintado. Aquí hay un estudiante que está evaluando el pobre cuadro de Van Gogh. A Van Gogh lo están evaluando desde ya, ¿ok? Miren aquí en qué me pregunto, y aquí hay unas preguntas que parece que son fabulosas. Las preguntas de los estudiantes lo que hacen con nosotros es darnos pistas de aprendizaje. Miren qué interesante. Primero, pista de aprendizaje, ¿por qué lo habrá dibujado? Hay un niño que está interesado en la motivación. Hay otro niño que está interesado por qué algunas flores están dobladas. Está interesado como en la etapa, en el ciclo, ¿ya? ¿Por qué solo hay girasoles? Le interesa la variedad. Pero miren esta que me gusta mucho. ¿Por qué no ha dibujado abejas? Creo que la respuesta que más me gusta. ¿Por qué no ha dibujado abejas? O sea, tenemos un niño en el curso que comprende el impacto de la abeja en las flores y está preguntándose por qué no está la abeja. Es decir, las respuestas de los niños me dan posibilidad de entender en qué estado se encuentran de conocimientos previos y qué necesitan avanzar. Les quiero contar que en una clase que me tocó hacer un grupo de profesores de trabajo social, la profesora del ramo de pobreza, que es el ramo que ella enseñaba, de inmigración, perdón, mostró una foto de personas migrantes
y los estudiantes de su clase hizo este ejercicio y los estudiantes se preguntaron. Entonces la profesora preguntó, ¿y qué se preguntan? Y los estudiantes hicieron muchas preguntas. La profesora lo que hizo después fue tomar la pregunta de los estudiantes y llevarla y decir, estas preguntas son tan potentes y nacen de ustedes de su motivación que las voy a unir a la unidad que vamos a ver y vamos a trabajar las preguntas. Es decir, imagínense lo que puede ser para un estudiante, que la pregunta que él tiene en relación a lo que quiere aprender fue considerada por la profesora, fue vista en clase, ¿ya? O sea, estamos hablando de verdaderamente considerar al estudiantado y motivar al estudiantado de tal manera que tomo sus preguntas y las hago parte de la clase y las voy respondiendo a medida que voy avanzando en la clase. Por lo tanto, el estudiante sabe la importancia que él tiene y eso es un tremendo impacto en su autoestima académica, ¿ya? Entonces, las preguntas de los estudiantes claramente reflejan cuánto comprenden, indica su nivel de comprensión del problema y la capacidad de indagación creativa. El observar qué preguntas hizo el estudiante, qué hicieron los demás, cómo las preguntas de los otros me aportan, estoy trabajando para la comunidad de aprendizaje y esto tengo que visibilizarlo y decirlo. Qué importante es la pregunta que hizo el resto, cómo las preguntas de otros me aportan, porque avanzamos hacia una comunidad de aprendizaje y en definitiva esta estrategia, esta rutina lo que hace es aprender a que yo aprenda a razonar con evidencia, ¿sí? Profundicemos entonces. Les quiero pedir a ustedes, les voy a compartir un texto de Perkins, ¿ya? Y les voy a pedir que lo lean, no lo van a leer completo, les voy a pedir que lean hasta la página, ¿qué hora es? Lean solamente una página, la van a leer la página 1, pero después lo pueden tener con ustedes mucho porque es un texto muy interesante. Se los voy a compartir de inmediato, está en mi archivo. David Perkins es uno de los creadores, ¿no es cierto?, forjadores de el pensamiento visible. ¿Les llegó? ¿Sí? Les pido que lean la primera página, después lo leen más porque es muy potente, lean la primera página, ¿ya? Y entonces les quiero pedir lo siguiente. Que piensen en qué otro titular le darías a ese texto, a la página 1, y lo escriben en el chat. ¿De acuerdo? Nada más que eso. Vamos. Nos vamos a dar para esta lectura 4 minutos. Vamos. 3 minutos y lo alcanzamos de más. Vamos.
Bien, empecemos a escribir. Vamos. Todos los titulares son correctos, que no hay titulares correctos e incorrectos. Bien, les pido que lean y busquen un titular que les llamó la atención, un titular que les amplió, un titular que les hizo tomar perspectiva distinta, un titular distinto al de ustedes. Vamos. Bien. Lo que acabamos de hacer es la rutina tan simple y tan compleja como la rutina titular, ¿ya? Que lo que hace es que nos permite o nos invita a ir a lo esencial, ir a más allá de lo superficial, ir a lo esencial y hacer conexiones. Si miramos el mapa, la comprensión que vimos hace un rato, entre otras muchas cosas, ¿sí? La rutina titular lo que hace es que nos desarrolla la capacidad de síntesis al máximo. Es decir, si miramos el diagrama de Bloom, la taxonomía de Bloom, estamos casi en la parte de arriba, la capacidad de síntesis, ¿ya? Y cuando yo observo la respuesta de otro, lo que estoy haciendo es que estoy valorando el trabajo de otro. La valoración del trabajo de otro tiene que ver con un aspecto ético. La ética tiene que ver justamente con eso, ¿ya? Que observo lo que el resto escribió, valoro lo que el resto escribió y amplío mi conocimiento y sigo construyendo esta comunidad de aprendizaje. Sigamos un par de diapositivas más allá. Aquí les quiero compartir las diapositivas que mis estudiantes algún minuto les hice un curso entero con rutinas de pensamiento y les pedí que al finalizar el curso pudieran escribir, titular de cómo fue aprender con él, rutinas de pensamiento. Y un estudiante de primer año universitario me puso, no todo es como te lo enseñan, extra, extra, tienes opinión. Imagínense lo que es potente para un estudiante universitario. Rutinas de pensamiento, aprendiendo a conocerte, relacionarte con el otro. Profundización de la comprensión. Miren qué interesante, aprendiendo a cuestionarme. Un estudiante universitario que valide y valore algo que parece tan sencillo que lo permite a cuestionarse. Procesa mejor tu información, en fin, ¿sí? Desea comprender mejor la materia, utiliza rutinas de pensamiento. Es decir, la validación de los estudiantes de un espacio de aprendizaje con rutinas de pensamiento. ¿Ya? Vamos entonces. Importante ir avanzando hacia la metacognición. Si miramos, si hacemos una metacognición de los titulares, ¿qué nos aporta, como dijimos? Tomar conciencia de las creencias personales y cómo los titulares dan cuenta de eso. Es decir, los titulares visibilizan lo que yo creo con respecto a algo, porque lo tiño desde mis ojos, de mi prisma. Desarrollo mi capacidad de síntesis y reflexión, reconozco nuevas comprensiones, opiniones al leer las respuestas del otro, ¿ya? Fundamental. Me sorprendo con el aporte de creatividad de los demás. Muchas veces me descoloca con el resto de mis compañeros, pero no, eso me sorprende. Puedo contribuir con mis ideas y las de los otros, valoro el otro, reflexiono sobre lo que otros pensaron y encuentro semejanza y diferencia entre los que más piensan y lo propio. Hago un desarrollo, ¿no es cierto?, de una capacidad mental fundamental. Y ya que estamos hablando de esto, bueno, ¿por qué está en la metacognición? Es fundamental. ¿Qué es lo que me la metacognición? Y aquí la importancia es que las rutinas de pensamiento trabajen explícitamente con la metacognición.
¿Qué es lo que hace la metacognición? Son los procesos reflexivos de las personas, de todos nosotros, sobre nuestro propio conocimiento. Es decir, detener la actividad y decir, a ver, ¿qué vivimos aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo respondieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué aprendí? ¿Ya? Respecto a esto. Y el conocimiento que tienen acerca de su propia actividad cognitiva. El conocimiento que tiene una persona sobre su propio quehacer cognitivo y le permite, miren qué interesante, monitorear, es decir, cuanto yo sé que me doy cuenta es una posibilidad de ser autónomo en mi aprendizaje, ¿ya? Lo que hace la conciencia de su propio conocimiento, por otra parte, dirigir el curso de su cognición, es decir, trabajar lo que es la regulación. Si yo trabajo la metacognición y me doy cuenta de mi proceso cognitivo, y esto está estudiado, ¿no es cierto? Y las investigaciones dicen, tengo más posibilidad de monitorear mi aprendizaje, por lo tanto, el locus externo al profesor se va y voy adaptando cada vez mi locus interno, ¿ya? Y por lo tanto, dirijo lo que voy pensando. 3 investigaciones más que nos dan, potencian todo lo que es la metacognición. Dice, el desarrollo de habilidades metacognitivas en los estudiantes está relacionado con el logro académico, es decir, a mayor capacidad de análisis de lo que estoy haciendo, mayor logro de aprendizaje, ¿ya? Y el desarrollo también del pensamiento crítico, entre otros. Los factores de metacognición están significativamente relacionados con los factores de pensamiento crítico. A mayor metacognición, mayor pensamiento crítico. Por lo tanto, si yo quiero desarrollar a mis estudiantes de manera integral, la metacognición y lo que yo haga después de las actividades, ¿no es cierto?, que hago con mis estudiantes, no es un relleno, no es, bueno, se me ocurre hacer esto, no, tiene un propósito claro, que es darse cuenta cómo yo aprendo y por lo tanto esto indica que voy a tener mayor capacidad de pensamiento crítico, ¿ya? Las personas con mayor desarrollo de estas habilidades presentan un mayor desarrollo en su pensamiento crítico, ¿ya? Y hay una correlación positiva entre las actividades metacognitivas y el logro aprendizaje, es decir, claramente está una al lado de la otra. Miren bien, le hice este cuadrito para mirar y demostrar algo que parece fundamental. Si miramos el Doyuna Tomo Una que hicimos virtualmente con 2 grupitos, ¿qué puedo decir yo si miramos esto como en una educación de manera integral? Decimos que en el aspecto cognitivo, ¿qué es lo que ocurrió? Yo tuve que exponer mis ideas de manera fundamentada. Yo creo esto debido a. Eso es una idea fundamentada. Yo fui capaz de analizar e interpretar lo que el resto me decía. O sea, me decían algo, no lo analicé, lo interpreté de esta manera. Y establecí relaciones entre lo que yo pensaba y él pensó. Hice una especie de un mapa mental en mi cabeza, ¿ya? Sinteticé información relevante, tenía 1 minuto. Por lo tanto, tenía que decir lo preciso y lo conciso. Y pude ser capaz de formular una interpretación. Es decir, interpreté lo que ella o él me dijo. Y si miramos en el aspecto socioemocional y ético, para mirarlo de manera integrada, ¿no es verdad? Como es el propósito de este taller. ¿Qué es lo que hice? Amplié los puntos de vista y perspectiva. ¿Cómo seríamos distintos, no es cierto? Y podríamos encontrar muchas más conexiones si pudiéramos hacer esto de manera súper sencilla. Amplié los puntos de vista y conexiones. Otra habilidad socioemocional relacional. Fui capaz de iniciar y concluir una conversación, elementos fundamentales para la realidad de nuestros estudiantes, que insisto, su mundo es un mundo digital, escrito y envío de audio. 3, desarrollé la escucha atenta, estaba escuchando a ese otro, a nadie más. Y fortalezco un trabajo colaborativo que es un objetivo transversal. Por lo tanto, estamos visibilizando la metacognición que ocurre aquí, ¿no es cierto? Esto es lo que estamos haciendo con esta actividad, ¿sí? Eh, nos queda 1 minuto, perdón, y no iba a hacer algo, pero me va a alcanzar. Entonces les voy a compartir, mostrar esta diapositiva. No sé si me va a permitir mostrar. Bien, vamos. Entonces, para ir terminando, les quiero pedir lo siguiente. Hay una rutina preciosa que en general se usa para los cierres que se llama antes pensaba, ahora pienso. Antes pensaba, ahora pienso. Entonces, en modo de síntesis, les quiero pedir que por favor miren, ¿no es cierto?, qué pensaban sobre la formación integral y las rutinas de pensamiento.
que frescamente en una hora intenté hacerles una mirada general. ¿Qué piensan, qué pensaban antes y qué piensan ahora sobre las rutinas de pensamiento para la formación integral? ¿Ya? Aquí no hay respuesta correcta o respuesta incorrecta. Entonces les quiero pedir que en el chat puedan poner antes pensaba, ahora pienso. Antes pensaba, ahora pienso tal cosa, ¿sí? Para que podamos como ir entendiendo cómo esto se va desarrollando, ¿ya? Vamos entonces con el antes pensaba, ahora pienso. ¿Cómo la rutina de pensamiento promueve la formación integral? Vamos. Ya. Miren qué interesante. Antes pensaba que eran simplemente estrategias, ahora pienso que son fundamentales para aprender a pensar y valorar al otro. Qué bueno, Valentina. Josefina, que eran rígidas, difíciles de aplicar, ahora pienso que son entretenidas y lúdicas, un aporte a mi clase. Ojalá. Gracias. Patricia, me doy cuenta que me faltaban elementos claves para desarrollar la rutina de pensamiento. Qué bueno. Enrique, antes se piensa de modo espontáneo, ahora se construye en modo de pensar. Así es. Yanina, antes pensaba que era muy difícil razonar con la rutina con formación, entiendo que ahora no. Odette, antes pensaba que hacer una actividad para complementar la clase, ahora pienso que es posible que los estudiantes saquen provecho de esta metacognición y como docente también, me alegro de Mónica, conocía rutina, ahora me quedo con la parte de EPC, enseñanza para la comprensión. Ahora me quedo que es parte de la, claro, sí, qué bien, Mónica. Manuel, antes pensaba que los rutinas de pensamiento servían para mejorar la habilidad de pensamiento del individuo. Ahora pienso que son capaces de mejorar las condiciones sociales de estudiante. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Bien, vamos a la lámina final, que tiene que ver con el antes pensado, ahora pienso, ¿ya? Que nos permite, ¿no es cierto? Es otra rutina cortita que nos permite darnos cuenta cómo el pensamiento ha cambiado, tomar conciencia de las creencias personales, poder contribuir con mi idea y las del otro, reflexionar sobre lo que otros pensaron, encontrar semejanzas y diferencias con lo propio, ¿ya? Les quiero dejar aquí finalmente bibliografía de, de todo lo de todo lo que aparece. Hay mucho texto en inglés, hay un par de cositas en español, una de ellas es algo que escribí yo hace un rato para el Valoras UC, y también hay un texto precioso que es de Ron Richards que se llama Hacer visible el pensamiento de la PAI 2 Argentina, que es un texto me parece fundamental para poder avanzar. Perkins también tiene esto que me parece fundamental, que es un aula para pensar, aprender y enseñar la cultura del pensamiento, ¿ya? Eh, Eso, si quieren le sacan una foto o se los puedo poner no sé si se los puedo poner en la web para que lo tengan, pero puede ser interesante que ustedes puedan como consultar ahí. Hay mucha investigación y está avanzando bastante, ¿sí? Bueno, y finalmente terminamos, creo que más o menos a la hora. Les agradezco mucho la presencia, espero que este taller, que fue muy cortito, fui bastante ambiciosa, disculpen, pero quise en una hora como darles un poquito de rutina, un poco de marco teórico. Me parece importante el mapa para la comprensión y también visibilizar algunas respuestas de los estudiantes que ustedes pudieran también hacer. Vivenciar un poquito de qué se trataba. Así que disculpen, pero fui un poquito ambiciosa. Espero haber logrado parte de que es compartirle un poco mis hallazgos. ¿Ya? Muchas gracias a todos ustedes por la presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Fue muy interesante. Yo creo que todos nos quedamos con ganas de un poco más. Antes de que se vayan, les quería pedir si nos pueden ayudar respondiendo esa encuesta que acabo de mandar. Ahí está el código QR.
Y si alguno quisiera contactarse con nosotros de manera directa, nos pueden escribir a impactoescolar@uandes.cl. Lo voy a dejar escrito en el chat. Muchas gracias a todos por participar y que estén muy bien. Gracias, que estén bien.